Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos en Panamá? Y bueno, hasta donde nos vean este video también. Un caluroso saludo desde Suiza de parte de su pastor y amigo Javier Manfredo. Es para mí un placer compartir con ustedes una enseñanza, algo de lo que Dios pone en mi corazón y de las asignaciones que me han permitido el Señor y los amigos compartir con cada uno de ustedes. En el día de hoy quiero compartir acerca de lo imprescindible que es la oración. Dentro de los imprescindibles de la vida de todo cristiano está la oración. Y quiero que sepan que la oración es algo más que solamente una conversación. Yo sé y entiendo que al principio cuando un nuevo creyente empieza en los caminos del Señor y uno como pastor, como cristiano de más tiempo, uno le dice los pasos de lo que hay que hacer en las disciplinas del cristianismo, y entre las cosas está la oración, y uno por lo general dice que la oración es simplemente hablar con Dios, y eso está bien como primer paso, pero un poquito más allá podemos nosotros esclarecer un poco de que la oración no es solamente hablar con Dios. La oración tiene que ver con reconocer nuestra incapacidad de resolver las cosas y estar sujetos, dependiendo absolutamente de la voluntad de Dios para cada uno de los resultados o cada una de las respuestas que tengamos de parte del Señor. Todo está circunscrito a lo que es la voluntad del Señor. No tiene que ver necesariamente con la necesidad real en base a nuestra óptica humana, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo en el momento que estamos pidiendo algo. Y es muy importante que cada uno de nosotros sepamos y entendamos que el sabio Dios, el Todopoderoso, el Eterno, tiene mucho más capacidad de ver en ti y en mí las cosas que van a suceder posteriormente, por lo cual alguna petición que tengamos en el día de hoy puede ser contraproducente, puede ser algo inapropiado para nuestras vidas, aunque nosotros, tú y yo, lo veamos como la gran necesidad que tenemos en este momento, y lo que requerimos únicamente es que se resuelva nuestra problemática, nuestra salud, nuestro problema, pues en sí, en general, de lo que estamos pasando en el momento. Queremos la resolución de eso, pero sin embargo, Dios ve mucho más allá. Dios ve más allá de lo que estamos pidiendo, porque Dios ve propósito, no ve una situación específica. Dios ve realmente el panorama completo, el paisaje completo. Nosotros estamos quizás nada más enfocados en esta sección de nuestras vidas. Quizá relacionamos mucho con las cosas del pasado, pero no tenemos mucha claridad en cuanto al futuro. Pero la eternidad de Dios y su sabiduría nos hace a nosotros tener la respuesta adecuada, que va de acuerdo, que es la respuesta idónea, que es la propicia, que es la totalmente la indicada, que va con nuestras vidas. Entonces tenemos que tener un poco en claro eso, y es que nuestra vida, incluyendo en este imprescindible que es la oración, depende mucho, más que cualquier otra cosa, de el propósito de Dios en nuestras vidas, de su voluntad para contigo y para conmigo en esta tierra. Entonces, estableciendo eso como premisa inicial, podemos entonces entender que en la conversación que tenemos con Dios, tú y yo, mediante la oración, tenemos que tener claro las realidades nuestras, la realidad nuestra como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos del Dios Todopoderoso, como hijos de nuestro Padre Celestial, y la realidad de Dios como todopoderoso, como eterno, como Padre amoroso, que siempre querrá lo mejor para nosotros, pero que sobre todas las cosas su sabiduría y su conocimiento y su entendimiento de los tiempos nos hace a nosotros, a ti y a mí, tener realmente la respuesta adecuada. Entonces, cuando nosotros nos sentamos o nos paramos en esa realidad de que Dios es el que conoce absolutamente todas las cosas, y que yo simplemente estoy viviendo una circunstancia en este momento, podemos entonces tener un diálogo un poco menos coaccionado, un poco menos buscando una persuasión en cuanto a Dios, y doblarle el brazo. Y esto quiero aclararlo, aunque suene un poco fuerte, de manera muy clara. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida con Dios es casi como la vida de un niño, de un bebé o quizás de un adolescente.
y muchas veces necesitamos poco a poco o lo más rápido que podamos tú y yo ir madurando nuestra forma de pensar para que podamos comprender las cosas de la vida de una manera un poco más clara. Un niño, un adolescente, no ve como algo provechoso la disciplina, no ve como algo beneficioso el disciplinarse, el abstenerse y el limitarse para poder lograr un bien futuro, para tener un propósito en su vida por lo cual trabajar, sino simplemente un joven o un adolescente por lo general ve el momento, ve la diversión, ve lo que le satisface, ve lo que le agrada, ve lo que lo hace mantenerse tranquilo sin ningún tipo de molestia. Sin embargo, entendemos cuando vamos creciendo que la vida en realidad no es todo lo que yo quiero. De hecho, nuestra vida la vivimos con quizás el 5% de las cosas que quisiésemos en la vida. La vida realmente es la vida y nosotros tenemos que entender que nosotros nos insertamos en la vida y no que la vida se acomoda a nosotros. El mundo entero, las leyes de la naturaleza, incluso las leyes humanas que se han establecido para el tránsito, para la convivencia, no se van a quebrantar por tus caprichos y tus antojos. Yo constantemente estoy deseando cuando me paro frente a un semáforo en rojo que ese semáforo cambie en verde o que no existiese ese semáforo para yo seguir de largo y no tener ninguna interrupción, no tener nada que me detenga, pero ¿qué sucede? Las leyes de tránsito están buscando el balance, están buscando que tanto tú tengas el derecho a transitar como el que va en la otra línea. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que nuestra vida está insertada dentro de un sistema que funciona armónicamente con todo lo demás, vamos entendiendo más adelante con la madurez que hay momentos en los cuales tengo que detenerme, hay momentos donde no me toca a mí, hay momentos donde no es mi gusto, no es mi placer, y hay momentos donde yo tengo que compartir con los demás las otras alegrías, aunque yo no lo tenga en el momento, compartir con las demás personas las otras victorias, aunque yo no la tenga en el momento, y compartir con otras personas las bendiciones, aunque yo no la tenga en el momento. Entonces vamos saliendo del área de la inmadurez y vamos entendiendo que la madurez se trata de un balance en la vida y vamos entendiendo que mi oración delante del Señor no puede ser únicamente por mis caprichos o por, quizás capricho lo digo y suena un poco más fuerte, o simplemente por mis planes y únicamente mis propósitos. Que yo estoy viviendo en un mundo compartiéndolo con un montón de seres humanos que tiene que crearse un balance. Y también, sobre todas las cosas, y lo más importante, vamos entendiendo que estamos viviendo bajo la autoridad, si somos cristianos, tú y yo, del Dios Todopoderoso, el Jesucristo, que es nuestro Señor, que su nombre es sobre todo nombre, y que todo se rinde ante Él, ante el señorío de nuestro amado Jesucristo, y por lo cual nosotros tenemos que en el momento de la oración comprender que estamos hablando con nuestro Señor y no con nuestro servidor. Y yo tengo constantemente ese shock en la cabeza que a veces las oraciones, quizás producto de cómo hemos sido adoctrinados previamente en cuanto a un cristianismo que se trata de que Dios te va a dar todas las cosas que tú quieres, vivimos en un mundo como egoísta y pensando como que si yo le oro a Dios, Dios tiene que escucharme y Dios tiene que atenderme a las cosas que yo le estoy pidiendo y prácticamente lo hacemos a Dios como que es el que nos sirve a nosotros y nosotros somos los siervos del Señor y eso tenemos que tenerlo muy muy en claro. Así que nuestra oración, perdón, la comunicación que tenemos con Dios debe ser constante, dice en la palabra orar sin cesar, o sea, orar constantemente, o sea, hablar constantemente con Él. Y ya como establecía yo al principio, no es simplemente un diálogo que tienes con otra persona, es una conversación que tienes con el Dios Todopoderoso y con tu Padre Celestial. Donde tiene que ser parte de la conversación todo respeto, toda reverencia, todo honor, toda gloria dada al Señor y saber que las peticiones dependerán de su voluntad y de su propósito. Así que necesitamos nosotros tener la comunicación con Dios para tener una vida cristiana saludable y de hecho de crecimiento y de avance. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero compartir con ustedes
que yo estoy leyendo un libro, parte de mis estudios en la universidad, que se llama La práctica de la presencia de Dios. Y eso me ha llevado a mí a ver las cosas un poco más allá, un poco más profunda de lo que normalmente la veo. Y eso es algo muy importante que tú y yo lo tengamos muy en mente en nuestro crecer cristiano, porque nosotros tenemos quizás muchos impedimentos, muchas barreras mentales en las cuales nosotros no le permitimos al Señor fluir por conceptos que tenemos en nosotros, ¿no? Entonces, uno de esos es que nuestra investidura, por decirlo de esta forma, o la capacidad, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el 11, tengo entendido, es que a los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros nos agarramos de eso y empezamos a presumir de ser hijos de Dios. Y entonces empezamos a que el resto de las cosas nos sirven porque simplemente soy hijo de Dios, como quien fuese el hijo del empresario más grande del mundo. Y si bien Dios es el dueño del oro y la plata, el todopoderoso, el soberano, nuestra capacidad de hijo no nos hace a nosotros ser arrogantes y mucho menos con Dios. Y muchas veces tenemos una especie de arrogancia incluso con Dios en nuestra relación con Él. Y eso es muy importante que nosotros tengamos claro de que Dios es Dios y que nosotros somos los seres humanos por los cuales Jesucristo murió y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y tengamos que nosotros tener esa ubicación de que cuando estamos en oración estamos en la presencia del gran yo soy, del Todopoderoso, de ese creador del universo que sostiene todo con su mano. Entonces, entender esa parte de que nosotros de verdad tenemos tantas bendiciones y recibimos de parte de Dios cosas tan buenas que en realidad no merecemos. Entonces tenemos que tener de inicio en nuestra actitud una actitud de agradecimiento para poder comprender que ante Dios siempre tenemos que llegar sin arrogancia, con toda humildad, reconociendo de que Él es Dios. Y esa es la parte muy importante e imprescindible dentro de la oración, ya que la oración es una práctica imprescindible del cristiano. Dentro de lo imprescindible que es la oración, lo necesario que nunca debe faltar delante del Señor cuando estemos en oración es la humildad y el reconocimiento que Él es todopoderoso. Ahora, sobre todo con esto como base, tenemos una pregunta muy constante que hay en la vida de algunos cristianos, y es ¿por qué en ocasiones no recibimos lo que pedimos? Entonces quiero animarles a poder comprender eso en la palabra de Dios y poder comprender cómo funciona esto de nuestra oración, y que quiero que sepan algo antes de llegar a este punto, que la oración no se trata únicamente de petición. Entonces hemos malentendido de que cada vez que vamos a orar tenemos que pedir algo. Muchas veces tenemos que orar simplemente para contemplar la presencia del Señor, para disfrutar de la presencia del Señor, para ser edificados, para ser guiados y para ser instruidos por el Espíritu Santo en medio de la oración en presencia del Señor. Entonces es un tiempo muy hermoso, muy precioso, que no tenemos que dañarlo, ese momento de gran edificación y de comunión con Dios, con simplemente peticiones en el plano humano, que por lo general nosotros nuestras peticiones, casi todas, para ser muy honestos con nosotros mismos, son en el plano humano. Entonces, y ya que nuestra oración está en esa línea, tenemos la gran pregunta de por qué no siempre Dios me responde que sí, o por qué no siempre Dios me da lo que le pide, y por qué a veces lo que pido no lo recibo. Y esto entonces sé que algunos de ustedes recordarán un versículo que precisamente dice exactamente lo mismo, y dice Santiago capítulo 4 versículo 3, que no recibimos lo que pedimos muchas veces porque pedimos mal. De hecho, se agrega como parte de esa frase, es que porque pedimos para gastarlo en nuestros propios deleites. Y es que la primera razón por la cual muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo, y son de las tres, nada más voy a mencionar tres, hay otras razones más, pero por causa del tiempo nada más voy a mencionar solamente tres. La primera es simplemente nuestra mala motivación.
A veces estamos pidiendo y no somos conscientes de lo egoísta que somos en el momento de estar pidiéndole a Dios lo que le estamos pidiendo. Entonces, todo lo que le estamos pidiendo simplemente vamos a ser nosotros beneficiados en cuanto a la bendición que quizás va a afectar negativamente a otros, quizás la bendición no tendrá nada que ver con lo que Dios tiene en sus planes para nuestras vidas. Estamos pidiendo solo para nosotros. Entonces, y seamos reales, seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos encaprichamos con algo, queremos algo, y quizás porque hemos aprendido con otras teologías que pululan alrededor de la atmósfera cristiana, estamos nosotros declarando cosas porque simplemente lo hemos aprendido así, y simplemente si tú lo declaras, si tú lo atas y si tú lo proclamas, eso simplemente va a ser. Y eso simplemente es un texto sacado de contexto y eso sería material de otra prédica, pero nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón, sobre todas las cosas, ese sentimiento egoísta que hay, que se infiltra muchas veces en nuestra relación con Dios y en nuestro tiempo de oración con Dios. El tiempo de oración con Dios, quiero recordar nuevamente, es un tiempo de contemplación de la presencia del Señor. Quizás esta expresión suene un poco más ortodoxa, quizás un poco más antigua, pero esa es la realidad. La realidad es que nosotros podamos contemplar la presencia y la gloria del Señor y en adoración y en oración tener una comunicación con Él. De eso se trata el tiempo de oración. El tiempo de oración tiene que ver un tiempo de presencia del Señor, muy parecido a lo que es la adoración, porque también implica nuestras palabras hacia Dios, pero tiene que ver básicamente en eso. La segunda razón por la cual nosotros muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo está en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Porque nosotros muchas veces no estamos alineados a la voluntad del Señor. Dice, y en esto tenemos nosotros la satisfacción o la garantía de que Dios nos escucha, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, hemos recibido lo que hemos pedido. Y eso claramente la gente a veces deja un poco por fuera este detalle importante, es que si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, la razón por la cual a veces no recibimos lo que estamos orando o pidiendo en oración tiene que ver porque nuestra petición no está alineada con la voluntad del Señor. Está desalineada, está en otra dirección. Dios nos tiene una dirección, por decir un ejemplo. Dios no tiene un norte. Y vamos hacia el norte porque Él nos está encaminando hacia el lado de allá. Y entonces nosotros estamos queriendo ir hacia el sur, o hacia el oeste, o al noreste, que no está tan distante del norte, pero este es el noroeste. Entonces, Dios nos quiere en el norte, Dios nos quiere en una dirección, poniéndolo como ejemplo norte. Dios nos está alineando sobre un plan y quiere que nosotros vayamos por esa línea. Y ahora, quiero que sepan algo, para que no tengamos esa lucha en la cabeza, como la que Satanás puso en la mujer a través de la serpiente, de que Dios se reserva para sí muchas cosas y no te quiere decir las cosas, de que tú eres como simplemente un títere, un esclavo de Dios porque Él hace lo que le da la gana. Si entendemos que Dios es nuestro Padre celestial, Padre amoroso, entendemos que todo lo que Él quiere para nuestra vida, aunque no lo entendamos, siempre será lo mejor. El tercer punto es, a veces tenemos una mala actitud. Y este punto es bastante delicado y no me da tiempo de entrar en muchos detalles, pero quiero dejar claro que esto es parte de lo que está en la palabra de Dios. En primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, habla acerca del deber de los esposos en cuanto a sus esposas, que hay que tratarla con dignidad y hay que tratarla como portadoras de la bendición posterior que Dios te va a dar a través de ella. Y hay que hacer algo muy especial con las mujeres y hay que tratarla, a su esposa especialmente. Y dice en la parte final, dice, para que sus oraciones no encuentren estorbo. Ahora, que no encuentre estorbo. Un estorbo sería simplemente algo que obstaculiza el que la oración llegue al Señor o que la respuesta de Dios llegue a tu vida. Entonces, entendiendo esto, es que a veces la mala actitud en el plano en el cual Dios me ha puesto a mí, en el caso de que estaba dando un ejemplo de la responsabilidad del hombre como cabeza del hogar,
el no hacerlo, no ejercerlo correctamente y tener una mala actitud, quizás genera una interrupción en cuanto al fluir de Dios contigo. Y mira, voy a decir algo muy sincero. Muchas veces nosotros vivimos nada más por la gracia y la misericordia del Señor cuando Él nos ha llamado a tener una vida en abundancia. Él nos ha dicho que Él nos vino para dar una vida y una vida en abundancia. No solamente una vida, no solamente vivir, sino vivir abundantemente. Ahora, cuando hablo de esto, no estoy hablando de bienes materiales y económicos, para que no nos distorsionemos el Evangelio y lo llevemos al plano simplemente material y económico, o de salud solamente. Hablando en cuanto a la plenitud del fluir de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando tenemos nosotros mala actitud con las otras personas, recuerden también el pasaje cuando Jesús dijo, si vas a poner tu ofrenda desde tu altar y tienes tu hermano que tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero, me lleva a mí a conclusión de que muchas veces el recibir Dios, perdón, de parte nuestra, nuestras oraciones o nuestras ofrendas, la relación interpersonal es muy importante. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es mi actitud que está con la gente que está en mi entorno, con mi prójimo, el que está al lado mío. Eso entonces lo decía el apóstol Pedro en su carta con las esposas acerca de un mandato a los maridos. Y ahora yo lo amplío un poco más y quizás me tomo una licencia para poder considerar otros aspectos, y es, ya bien, tú eres esposo, ¿cómo es tu actitud con tu esposa? Tú eres esposa, ¿cómo es tu actitud con tu esposo? Tú eres un líder en una iglesia, ¿cómo es tu actitud con los otros, a las personas que Dios te ha puesto a cargo? Y si tú eres simplemente alguien, parte de una grey, un grupo de la iglesia, cómo te comportas con la gente que está a tu alrededor, tus consiervos, las personas que están al lado tuyo buscando de Dios también. Y es muy importante que nosotros tengamos la actitud correcta, porque nuestras oraciones no tendrán estorbo si nosotros tenemos la actitud correcta con nuestros semejantes y nuestro prójimo. Para ir ya cerrando esta participación mía en cuanto a lo imprescindible que es la oración en la vida del cristiano, quiero simplemente aportar una experiencia personal que he tenido yo acá en la iglesia en Suiza con medio de los latinos. Y es que la oración yo he aprendido de una manera un poco cruda, no es tan fácil de aprenderla, de que la oración tiene todo que ver con la voluntad de Dios y a veces tiene muy poco que ver con mi deseo, por más loable que sea, por más honesto que sea, por más sincero que sea. Puede que mi deseo no esté alineado a la voluntad de Dios, como estábamos viendo en 1 de Juan capítulo 5, 14. Y es porque, ¿de dónde sale mi deseo? Sale del corazón. Y recuerden que en Jeremías capítulo 17, el versículo 9 y 10, dice, engañoso es el corazón y perverso más que todo. O sea, ¿quién lo conocerá? Dice, luego el versículo 10 dice, el que escudriña el corazón, o sea, Dios, Jehová, Él es el que conoce el corazón realmente y conoce las intenciones. Entonces, vamos entendiendo poco a poco que nuestros buenos deseos, quizás entre comillas, que nosotros lo vemos como buenos deseos, simplemente no está alineado a la voluntad de Dios, o simplemente nos está engañando y está queriendo hacer algo egoístamente, o está algo simplemente propio y no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, no darle gloria al Señor ni tampoco darle bendición a las personas que necesitan recibir de parte del Señor. Simplemente está para mi propio placer. Muchas veces estas cosas llegan a nuestro corazón las procesa, las canoniza y las hace como santas, como que es honesto, y es más, dice la palabra que vas a hacer esto, esto, aquello, y no tiene que ver con lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿En qué forma yo lo aprendí? Hay dos razones, hay dos formas, dos momentos difíciles. Le voy a contar nada más uno y tiene que ver con muerte. Cuando empezamos la iglesia acá en Suiza, una de los miembros de la iglesia inicial fundadora nos habló acerca de un amigo que ella tenía, que había venido a República Dominicana y que tenía cáncer y que era muy joven, en ese entonces creo que tenía como 24 años, 23 años solamente.
y se le había detectado un cáncer en el corazón. Y es algo bastante exclusivo eso. De hecho, acá en Europa estuvieron analizándolo los profesionales porque no era muy usual. Y entonces él estaba convaleciente. Yo fui un par de veces, primero que todo como capellán, para poder entrar al hospital expeditamente por las restricciones que hay acá también. Y luego le he compartido la palabra. El hombre nada más estaba positivo, estaba, sí, positivo, que cree que todo va a estar bien. O sea, todo lo que conocemos nosotros acerca de las buenas vibras y todas estas cosas. Y Dios me llevó a poder orar por él y entonces llegar a invitarlo a la iglesia, y luego de bastantes invitaciones, él logró ir, asistir, y entonces hemos orado por él. Mi esposa, que tiene un don especial en la parte de la oración y de esas palabras que Dios la usa muy exclusivamente en comparación a mí. Dios me usa a mí en otro tipo de cosas como la enseñanza. Ella, Dios la usa en la oración y en todo esto, lo que la administración de esta forma. Entonces él fue ministrado fuera, o sea, él tuvo la sanidad en su corazón. Cuando fueron allá a hacerle la última operación, en la parte que estaba cancerígena en el corazón se había desaparecido. Entonces quedaron ellos que para el reporte tuvieron un problema para poder hacer un reporte, porque no le cuesta admitir las cosas de los milagros, ¿no? Entonces seguimos orando, y luego cayó como la metástasis y todas las cosas, porque el cáncer dicen que no desaparece del todo, se va de un lado y va para otro lado. Entonces empezó todo esto, aquello, y nosotros empezamos a orar, y empezó en este proceso este hombre a convertirse de una forma tal que entregó su corazón y su vida al Señor, pero a manos abiertas, enteramente entregado al Señor. Y eso para nosotros era una gran satisfacción. Para mí se convirtió en los pocos años, en pocos años de estar en la iglesia, en ser prácticamente la mano casi derecha conmigo. Estuvo ahí junto con mi otro colaborador, siempre ahí a la mano, y creciendo cada vez más en la fe, preguntando siempre acerca de todo lo que tenga que ver con los versículos, aprender un poco más. Estaba devorándose la Biblia, estaba con mucho deseo, entregado totalmente al Señor, y nosotros oramos por él y oramos constantemente para que fuera librado del cáncer. Él logró también llevar a su esposa a los pies del Señor, por mucho recelo, mucho rechazo que tenía ella acerca de las cosas del Señor. Él logró, con el amor del Señor, enamorar a esa muchacha, que se enamorara para el Señor. Esa muchacha quedó totalmente enamorada del Señor, esta joven, y estuvimos orando y declaramos palabra, e hicimos todas las cosas que todo cristiano pentecostal evangélico hace hoy día en cuanto a estas cosas. Y se bautizó. Fue el primero del grupo de los bautismos en ese año que se bautizó. Se quiso bautizar solo, aunque sea porque quería bautizarse ya. Y ese crecimiento era así abrumador, venía pero con todo. ¿Y qué pasó? Nosotros hemos estado orando, declarando sanidad y todo, y finalmente el joven murió. Cuando murió, nosotros todavía teníamos la esperanza, porque había una palabra declarada en sanidad para su vida, y nosotros estamos creyendo ciegamente y fielmente, no ciegamente, no, fielmente en el Señor, porque lo veíamos y habíamos base escritural y todo para ello. De hecho, cuando aún estaba, y esto lo cuento, podría ser con vergüenza, pero lo puedo contar con todo orgullo, porque nuestra fe iba mucho más allá de lo natural. Nosotros hemos ido hasta el lugar antes de que lo fuesen a enterrar, a seguir orando por él, porque si Lázaro resucitó, podría resucitar él también, porque tenía promesa y tenía palabra. Y nosotros hicimos todo lo que cristianamente hace alguien que tiene fe y está haciendo una petición. El ejemplo de la viuda y el juez injusto, con todos los ejemplos que podemos encontrar en la palabra, lo hemos hecho. Al final, ¿qué se hizo? Se hizo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor fue mala, porque dejó una muchacha muy joven viuda, y porque a un servidor muy fiel del Señor se lo llevó. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, y esto no cambia la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios no tiene que ver con mi forma de pensar aquí terrenalmente, tiene que ver con la eternidad. Tenemos que tener muy claro
de que la forma en que Dios responde y actúa es en base a la eternidad y no a mi situación temporal. La oración es imprescindible. Necesitamos tener comunicación con Dios para poder comprender su plan y su propósito en nuestras vidas. No hay otra forma en la cual nosotros podamos tener tanta claridad en cuanto a la voluntad y el propósito de Dios que estar en oración y posteriormente leer su palabra. Porque en oración Dios se revela y su palabra nos confirma su voluntad. No podemos dejar por fuera de estas cosas y tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos que ser personas con bases bíblicas, con bases 100% escriturales, y que nosotros no podemos vivir solamente de las emociones. La oración y todo lo que nosotros hagamos como ejercicio espiritual, como parte imprescindible de nuestra vida cristiana, tiene que estar basada en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, que establece para nosotros la norma para ser un cristiano, una cristiana como Dios espera que seamos. Vamos a orar para terminar entonces la conversación que hemos tenido en el día de hoy acerca de la oración. Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu oportunidad que nos das para compartir acerca de las profundidades de la relación contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener una vida de presencia de Dios en nuestras vidas, Señor, y que no importa qué estemos haciendo, nosotros estemos siempre conectados y comunicados contigo, Señor, y que todo lo que hagamos, Dios, sea para alabar tu nombre, para agradarte a ti, Señor, para que tú puedas saber que estamos nosotros en tu línea, en tu propósito, y queremos agradarte y queremos amarte cada día más, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder comprender tu inmenso amor, el cual va a ayudarnos a poder comprender también entonces que tu voluntad es buena y agradable y perfecta, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en el momento que cada uno de ellos esté viviendo, Señor, ayúdalos, Señor, a poder tener la paz y la tranquilidad de que tú tienes el control y que para ellos vas a hacer siempre lo mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos entonces en la próxima oportunidad que tengamos para compartir la preciosa palabra de Dios y los principios bíblicos para que seamos cristianos en crecimiento y cada vez más maduros para la gloria de Dios. Bendiciones.